¿no? Nada más hay genética, hay poblaciones y la variación genética se mantiene de una generación a la que sigue. Básicamente se acuerdan porque se considera que las poblaciones son muy grandes, que los apareamientos son al azar y que realmente no opera ninguna de las fuerzas evolutivas, ¿sí? Los modelos básicos tienen generaciones discretas. Casi todos los organismos, bueno, no casi todos los organismos, la verdad no sé, pero muchos de los que estamos más familiarizados como nosotros, muchos animales, muchas plantas que no sean anuales, tienen generaciones continuas, ¿no? Entonces tenemos muchas plantas, algunos, no sé, crustáceos, muchos invertebrados, tienen generaciones discretas cada año. En un momento dado solo tenemos semillas o propágulos o cigotos, y en otro momento solo juveniles, en otro momento solo prerreproductivos, luego todos son reproductivos, y en algunos de estos pueden o no soltar los gametos al medio y los apareamientos podrían ser muy parecidos a lo que se espera. Y todos los genes de una población serían las famosas posas génicas, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos usado este diagrama para describir el parámetro que queremos calcular, las frecuencias alélicas, ya sea P o Q, aunque si hay más alelos, pues podríamos tener más frecuencias alélicas, ¿no? Entonces comenzamos a describir lo que queremos calcular en la genética de poblaciones, que serían los números genotípicos y las frecuencias genotípicas, ¿no? Entonces los números genotípicos, como les decía, es simple y sencillamente, en principio, ir a una población y contar todos los individuos homózigos, heterózigos y homózigos. Y de estos números tendríamos el número total y las frecuencias genotípicas que Hedrick denomina P mayúscula, H minúscula y Q mayúscula, serían simple y sencillamente el número de homózigos a mayúscula mayúscula entre el total, el número de heterózigos entre el total y el número de homózigos entre el total. PH más Q nos debe dar igual a 1 porque se dan cuenta que es toda la población sobre toda la población. Y con estas frecuencias genotípicas calculamos las frecuencias alélicas, que serían simple y sencillamente la P y la Q, sería P mayúscula más un medio de H y Q mayúscula más un medio de H. Y este P más Q, acuérdense que debe de ser igual a 1, ¿no? Entonces les decía que pensáramos en organismos que liberan sus gametos al medio, y si los organismos liberan los gametos al medio, simple y sencillamente la probabilidad de tener dos veces A mayúscula sería la probabilidad de tener una mayúscula que es P por la P, que sería la famosa P cuadrada, de A minúscula por A minúscula sería Q por Q, y de tener heterócigos sería 2PQ, que son las famosas proporciones de Hardy-Weinberg, ¿no? Los esperados de homózigos P cuadrada, los esperados de heterócigos 2PQ y los esperados del otro tipo de homózigos Q cuadrada. Y los famosos requisitos supuestos para que se cumpla Hardy-Weinberg ya los hemos presentado varias veces, pero otra vez apareamientos al azar y la violación, la desviación sería endogamia, que las poblaciones sean muy grandes y la desviación es que haya deriva génica, que las poblaciones estén aisladas, no lleguen o se conviertan en genes nuevos, que serían tanto la migración como la mutación, y que los individuos tengan iguales oportunidades de sobrevivir y de reproducirse, que sería otra forma de describir la selección natural, ¿no? Que platicábamos que Hardy y Weinberg son en realidad dos personas, un matemático y un médico, que describieron cómo se comportaría la variación genética en las poblaciones, y esta variación genética nos iba a relacionar las frecuencias alélicas P y Q con las genotípicas P mayúscula, H mayúscula y Q mayúscula, ¿no? Entonces, Hedrick, esto es lo que dice, no en el libro. Hardy-Weinberg describe el contenido genético de una población diploide en términos de las frecuencias alélicas P y Q, no tanto de las genotípicas. Entonces, lo que está haciendo Hedrick es regresarnos a esta abstracción, ¿no? En vez de pensar en individuos, o en vez de pensar en los genotipos, o en vez de pensar en las frecuencias genotípicas, pensamos más bien en la proporción de cada una de las poblaciones, que es A mayúscula o A minúscula. Esa sería la abstracción. Y esta abstracción es muy útil porque, como ya comenzamos a ver, lo que queremos ver es cómo cambian las frecuencias alélicas en el tiempo. Ese es el corazón de la pregunta, aunque al ir cambiando, pues también van a cambiar las frecuencias genotípicas, una serie de características, y al mismo tiempo podríamos ir o no irnos acercando a la adaptación, ¿no?
Entonces, bueno, también veíamos esta otra transparencia, donde decíamos que hay una relación entre las frecuencias alélicas P y las genotípicas, a mayúscula, los heterócigos y a minúscula, y esta relación se llega en una generación, siempre y cuando las generaciones sean discretas, en el caso de un locus dos alelos, y que los genes no estén ligados al sexo, como ahorita vamos a ver. Bueno, entonces, les decía que pensáramos en un ejemplo para visualizar esto, ¿no? El ejemplo que estábamos viendo al final de la clase era esta idea. Estoy definiendo nada más unos organismos. Decía que pensáramos en peces, donde la característica de color está codificado por un locus con dos alelos y que pudiéramos distinguir los homócigos, que serían rojos, los heterócigos, que serían de un color intermedio, rosas, por ejemplo, y los homócigos que fueran blancos. Entonces los genes son codominantes, se puede distinguir los heterócigos, ¿sí? Y entonces la idea era imaginarnos que comenzábamos con puros peces rojos y blancos, entonces ya sabemos, la P va a ser los homócigos más un medio de los heterócigos, si era la mitad es 0.5 más 0, y la otra frecuencia es 0.5 también más 0. Entonces las frecuencias alélicas iniciales son P igual a 0.5 y Q igual a 0.5, ¿no? Pero si los apareamientos son al azar, a la siguiente generación van a aparecer peces rosas y dadas las frecuencias alélicas iniciales en este momento, pues la mitad de la población serían rosas, ¿no? Entonces, si no nos gustan los rosas, otra vez tendríamos que quitarlos y de todas formas a la siguiente generación se regenerarían. ¿Sí? Podríamos pensar el ejemplo también opuesto, que al revés solo nos gustan los peces rosaditos. Comenzaríamos con puros heterócigos. Otra vez, si hay puros heterócigos, de todas formas sería la proporción de homócigos, 0, más un medio la proporción de heterócigos, 0.5. Entonces otra vez las frecuencias son 0.5 y 0.5. Y a la siguiente generación llegaríamos a las frecuencias de Hardy-Weinberg 0.25, 0.5 y 0.25, ¿no? Ahora, no se hagan bolas, acuérdense que no siempre vamos a tener la mitad de heterócigos y los heterócigos dependen de las frecuencias alélicas, ¿no? Entonces, cualquier frecuencia alélica que sea distinta de 0.5, vamos a tener una proporción menor de heterócigos, como ahorita vamos a ver en alguna grafiquita, ¿no? Creo que esta era la última figura que les presentaba y esta figura es para comenzar a pensar no en individuos que sueltan todos sus gametos al medio o organismos hermafroditas, esto donde no hay machos ni hembras, todos son hermafroditas, sino por ejemplo qué pasa cuando tenemos hembras y machos, entonces está aquí distinguiendo la proporción en hembras que son A, en este caso A1, que correspondería a mayúscula en lo que les presentaba, A2, que podría ser A minúscula en hembras, y al revés las frecuencias alélicas que podrían ser distintas en machos y hembras, como ahorita vamos a ver, pero en principio si son iguales las frecuencias alélicas en machos y hembras, todo este cuadro sería el área representada P por P, que sería P cuadrada, los homócigos A1, A1 en este caso, y aquí tendríamos los homócigos A2, A2 en este otro caso, que serían Q cuadrada. Y pueden ver los dos pedazos que corresponden, P por Q y Q por P, a los heterócigos, ¿sí? Entonces, esto es nada más una representación gráfica en términos de áreas de lo que correspondería a P cuadrada, 2PQ y Q cuadrada, que es el corazón de Hardy-Weinberg. La relación entre las frecuencias genotípicas de los homócigos, los heterócigos y los otros homócigos en relación a las esperadas, dadas las frecuencias alélicas, ¿no? Entonces, aquí viene otro ejercicio. Es un poquito más complicado, pero no es tan complicado. Y otra vez vamos a pensar que lo que tenemos son cruzas entre organismos hembras y organismos machos, ¿sí? Aquí abajito nada más tenemos la fórmula de siempre. La P minúscula, la frecuencia alélica, va a estar dada por la frecuencia genotípica del homócigo más un medio heterócigo y la frecuencia genotípica del otro homócigo más un medio. Y lo que queremos ver es lo siguiente. De todas las cruzas posibles que hay de machos y hembras, qué progenie se produce y de ver esta progenie vamos a ver que otra vez se cumple el equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿no? Entonces es un ejercicio que les gusta mucho
textos de genética de poblaciones. Se los estoy dando porque Hedrick lo desarrolla y a lo mejor a algunos de ustedes les parece interesante no pensar en nada más gametos que se usa, que se cruzan, que se unen al azar, sino pensar cuando de veras tenemos hembras y machos. Entonces, miren, las hembras, podríamos ver las frecuencias genotípicas de las hembras, A1 a 1, A1 a 2, A2 a 2. ¿Se acuerdan? Es P mayúscula, H mayúscula y Q mayúscula. Y aquí los tenemos para los machos. Entonces, la probabilidad de que una hembra A1 a 1 se cruce con un macho A1 a 2 sería. Luego, la probabilidad de que una hembra A1 a 1 se cruce con un macho heterócigo A1 a 2 sería P por H, que aquí está representado, y otra posible cruza de un A1 a 1 por A1 a 2 sería el macho A1 a 1 con la hembra heteróciga, que sería esta PH. Entonces, estas serían las dos formas de que se cruzaran homócigos con heterócigos. ¿Sí ven? Entonces, estas son todas las cruzas posibles. Y luego lo siguiente que hace Hedrick es de todas estas cruzas posibles, va viendo entonces, si ven este lado de la figura, los tipos de cruza A1 a 1, la frecuencia que ya habíamos visto que era P cuadrada, ¿se acuerdan? Y la progenie que produce. Entonces vean que estas hembras y estos machos solo tienen el alelo A1. Entonces todos estos P cuadrada, que es la probabilidad de esta cruza, solo da hijos A1 a 1. ¿Sí ven? Luego, la cruza esta de un homócigo con un heterócigo era esta, A1 a 1 por A1 a 2, que nos daba pH en cada caso y como son dos, la sumamos. ¿Sí ven? Luego esta, si ven, es una cruza de un homócigo con un heterócigo. Entonces, si se acuerdan de sus cruzas mendelianas, la mitad de los hijos va a ser A1 a 1 y la otra mitad de los hijos va a ser A1 a 2. Entonces, la mitad de estas dos pH corresponden a A1 a 1 y la otra mitad a A1 a 2. ¿Sí ven? Luego aquí tenemos un homócigo que se cruza por un heterócigo. Esta cruz en particular sucede dos veces en este cuadrito que teníamos aquí arriba. ¿Sí? Entonces 2PQ. Y todos estos hijos, si ven, solo pueden tener el alelo A1 y el alelo A2. Todos son heterócigos. ¿Sí? Entonces vemos todas estas cruzas posibles, vemos la frecuencia que se produce, y entonces vemos la progenie que tiene el genotipo A1 a 1 está dado por estos PA cuadrada más este pH más un cuarto de esta cruza A1 a 2 A1 a 2. ¿Sí ven? Un cuarto de los hijos van a ser A1 a 1 que están aquí, la mitad va a ser A1 a 2 que está acá y otro cuarto está allá. Entonces, de la suma de esto, P cuadrada más pH más un cuarto de H al cuadrado, en realidad corresponde a P más un medio de H al cuadrado. ¿Sí se acuerdan? El cuadrado del primero más el doble del producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces, ¿se acuerdan que P más un medio de H es igual a P cuadrada? ¿Ok? Entonces, esto es un montón de álgebra. Los que no me crean, pues pueden luego practicarlo haciendo con cuidado, pero vean que la progenie de esta cruz entre machos y hembras nos da de homócigos A1 a 1 P cuadrada. Aquí es un poquito más complicada el álgebra, pero todo este producto corresponde a 2 P más un medio de H por Q más un medio de H. ¿Se acuerdan que P más un medio de H era P? Y Q mayúscula más un medio de H era Q, ¿sí? Entonces todo esto es 2PQ, ¿sí ven? Y aquí pues es el simétrico del de acá arriba y corresponde a Q más un medio de H al cuadrado, que sería Q cuadrada. ¿Sí ven? Entonces, haciendo todas las cruzas, regresamos otra vez a las proporciones clásicas de Hardy-Weinberg. P cuadrada igual al homócigo, en este caso A1 a 1, o como les había puesto antes, A mayúscula mayúscula, 2PQ es el loterócico, y Q cuadrada es el homócigo A2 a 2, o A minúscula minúscula. ¿Sí ven? Bueno, entonces todo este ejercicio es un ejercicio complicado, pero para, si no demostrarles, cuando menos sugerirles que aun cuando consideremos no gametos que se unen al azar en el medio, sino cruzas ya
de machos y hembras, y los apareamientos son totalmente al azar, llegamos a la famosa relación del equilibrio de Hardy-Weinberg, que junta las frecuencias alélicas con las frecuencias genótipicas. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, en la siguiente figura, lo que tengo es estas curvitas. Estas curvitas no son especialmente iluminantes, pero son interesantes. Vienen en todos los libros de texto, por ejemplo, en el Falconer. Fue la primera vez que las vi. Y lo único que están representando, si ven en el eje de las X, es la frecuencia alélica, podría ser P o Q, da igual. ¿Se acuerdan que las frecuencias alélicas van de 0 a 1? Y aquí van cada una de las frecuencias de los tres genotipos. Entonces, por ejemplo, si este es Q, la proporción de individuos que hay homózigos A2A2, si la frecuencia es de 0 es muy bajita, va subiendo proporcionalmente, y obviamente si la P es muy grande, digo, la Q es muy grande, básicamente todos los individuos de la población van a ser homózigos A2A2, ¿sí? Al revés, si la Q es de 0, la P es de 1 y casi todos los individuos van a estar en forma homóziga. Y lo más interesante son los heterózigos. ¿Sí ven la curva? ¿Qué indica esto? Que si no hay variación genética, pues casi no hay heterózigos. Y los pocos heterózigos que vaya a haber, casi todos los alelos raros van a estar en forma heteróziga. ¿Sí ven? Hasta que eventualmente se llega a un pico. ¿En qué momento tenemos la mayor heterocigosis en este caso? ¿Qué ¿Cuándo frecuencia? es 0.5? Cuando es 0.5, ¿no? Entonces, este es un resultado que a lo mejor ahorita les parece trivial y obvio, pero la máxima heterocigosis cuando tenemos un locus con dos alelos va a ser de 0.5, ¿no? Cuando hay más de dos alelos, se puede llegar, como al rato vamos a ver, a heterocigosis muy altas que podrían ser cercanas a 1, ¿no? Entonces, bueno, esta gráfica no es especialmente útil, pero nos ayuda a pensar lo que les decía hace rato, ¿no? Cuando los alelos son raros, casi siempre van a estar con los heterózigos y se van a necesitar frecuencias alélicas relativamente grandes para tener mayor proporción de individuos con este genotipo. Y básicamente creo que es todo el único interés de esta figura. Pero bueno, se las quería presentar. ¿Ok? Luego, el Hedrick tiene esta nota que sí es muy interesante. Este modelo indica que entonces el equilibrio de Hardy-Weinberg se llega en una generación, no importa que haya apareamientos entre machos y hembras o los gametos se suelten al medio, se llega exactamente a la siguiente generación, a las frecuencias de Hardy-Weinberg en estos casos, ¿no? La pregunta obvia para mí siempre era, bueno, pero ¿qué pasa cuando hay generaciones sobrepuestas? Cuando hay generaciones sobrepuestas, lo que quiere decir es que en un momento dado, pues van a seguir todavía vivos algunos de los individuos más antiguos que estaban fuera del equilibrio de Hardy-Weinberg. Entonces, por ejemplo, en humanos, los cálculos demográficos calculan que el tiempo de generación en humanos es de unos 23, 24, 25 años. Entonces, en humanos, si comenzáramos fuera del equilibrio de Hardy-Weinberg, estaríamos con una desviación de 0.4 del 40% a la primera generación. Si otra vez imagínense que comenzamos con puros homózigos, todavía habría en 25 años una proporción alta de individuos que todavía son homózigos extras, debido a que se comenzó con puros homózigos, pero ya en dos generaciones, en 50 años, prácticamente ya no habría este exceso de homózigos y estaríamos cerca de Hardy-Weinberg. Obviamente esto dependería de otras cuestiones demográficas de la población. Esto lo calculó genetista de poblaciones, Moran, que no es muy conocido, pero por ahí hay un libro de texto de 1962. Si mal no me acuerdo, además tiene otras cosas interesantes, como desarrollar la genética de poblaciones para bichos haploides. Entonces a veces les ha interesado a los que trabajan con bacterias revisar el libro de Moran. Y creo que lo tenemos en la biblioteca. Creo que fue de los que nos donó un investigador hace unos años. Bueno, ok. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Profesor, Sí. si las poblaciones fueran discretas,
¿El lapso de tiempo se hace más largo o simplemente no sucede? No, 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 no. Si las generaciones son discretas, Hardy-Weinberg se llega en una generación. Si las generaciones son sobrepuestas o continuas, se tarda un poquito más de tiempo en llegarse a Hardy-Weinberg, pero básicamente en 2 generaciones llegamos a Hardy-Weinberg, ¿sí? Pero si las generaciones son discretas, a la siguiente generación, en principio, se llega al equilibrio de Hardy-Weinberg, siempre y cuando no estén ligados al sexo, como ahorita se los voy a mencionar. ¿Ok? Ok, Entonces, sí, gracias. sí, el equilibrio de Hardy-Weinberg en realidad, y esto me refiero que con una desviación sobre el equilibrio de Hardy-Weinberg no se llega en una generación al equilibrio, pero en 2 o 3 generaciones ya llegamos al equilibrio de Hardy-Weinberg y nos olvidamos de esta parte que sería como histórica, ¿no? Que a lo mejor comenzamos las poblaciones fuera del equilibrio de Hardy-Weinberg. Entonces, si encontráramos alguna población que calculamos los esperados, los observados y está fuera del equilibrio de Hardy-Weinberg, podría deberse a que se formó hace muy poco, ¿sí? O podría deberse a que está operando alguna fuerza evolutiva. Entonces, esa sería la idea básica. La vida es más complicada y rara vez utilizamos directamente el equilibrio de Hardy-Weinberg para hacer inferencias, pero sí, esto básicamente, si encontramos exceso de, por ejemplo, homózigos, muchas veces lo que tenemos es en realidad endogamia, ¿no? Pero también podría estarse desviando las proporciones si están entrando individuos de otra población, a lo mejor también con otras frecuencias alélicas, también podrían generar más o menos heterócigos de los que se esperarían y también ciertos patrones de selección natural, como luego vamos a ver, ¿no? Entonces, esa sería una idea interesante, básica, que no siempre funciona, pero para estudiar el equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es básicamente, si ven aquí, ver los heterócigos, y si los heterócigos hay más o menos que 2PQ, se está desviando del que el equilibrio de Hardy-Weinberg y quisiéramos saber, la siguiente pregunta es, ¿por qué estamos fuera del equilibrio de Hardy-Weinberg? ¿Sí? Ok. Luego aquí hay unas cosas que les llamamos los estimadores, que serían, si ven la P con este triangulito, esta cosita encima, ¿sí? A veces le decimos a esto pegorra, pero lo que quiere decir en estos casos son los estimadores de las frecuencias alélicas, ¿sí? Entonces, estos estimadores es simple y sencillamente como lo habíamos visto hace rato, ¿no? El número de individuos homózigos entre el número total, el número de individuos heterózigos entre el total, el número de individuos homózigos entre el total. Esto es directamente el estimador más confiable de las frecuencias genotípicas, ¿sí? De las frecuencias alélicas las podemos calcular de varias formas, pero con los números experimentales esta sería una forma, ¿no? Los homózigos más un medio de los heterózigos y todo sobre el tamaño total de la población. Entonces esto es lo que ya habíamos visto, nada más que Hedrick lo distingue y en algunos casos, como luego vamos a ver de herencia más compleja, puede ser importante conocer la fórmula para estimar de la mejor forma posible las frecuencias genotípicas y las alélicas. ¿Ok? Entonces, ahora sí, saquen sus calculadoras o tengan por ahí un papelito o tengan su Excel o como hagan sus cuentas y vamos a ver un primer caso numérico supuestamente con datos de veras. ¿Ok? Entonces, los grupos sanguíneos. Supongo que todos han oído hablar de los grupos sanguíneos clásicos, el ABO. Otro grupo sanguíneo clásico, ¿se acuerdan? Es el RH positivo negativo. Y hay otros grupos que se pueden analizar también con anticuerpos. Y este es otro clásico, el MN. El MN lo que tiene la ventaja es que básicamente son solo un locus con 2 alelos, ¿sí? En tiempos más silvestres, donde sacábamos sangre en los laboratorios y no nos preocupaba contagiarnos de nada, le sacábamos sangre en la práctica y veíamos cómo precipitaban y se podían hacer prácticas de ABO o de MN, ¿no? Estos son datos de 1000 ingleses de un estudio viejo, Klenhorn, 1960. Y entonces lo que hicieron fue ir a ver cuántos individuos había con el fenotipo M
que su genotipo corresponde a MM, ¿sí ven? Encontraron a 298 personas, MN encontraron a 489 personas y NN 213. Como eran 1000, pues ven que está bien fácil, ¿no? Entonces es P 298 más la mitad de MN 489, que nos da una frecuencia alélica P de 0.5424, ¿sí? Lo pueden hacer ustedes en el confort de su hogar. Luego tenemos la Q minúscula, que sería la Q mayúscula, 213 más la mitad de 489, y nos da 0.4575. Ven que de la P, si le restamos 1, ¿sí ven? Nos daría también la Q. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos bien. Entonces, de las frecuencias, bueno, de los genotipos, las frecuencias genotípicas, como eran 1000, era trivial calcularlos, 0.293, 0.489, 0.213, ¿sí? Y luego lo siguiente que queremos obtener es la P y la Q que ya tenemos. Y luego, ¿cuáles son los esperados en Hardy-Weinberg? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son los esperados del homócigo? P cuadrada multiplicado por la N, ¿sí? Luego, los heterócigos 2PQ multiplicado por el tamaño total y Q cuadrada multiplicado por el tamaño total. Y entonces el esperado aquí, por ejemplo, es P por P, 0.54 por 0.54 por 1000, etcétera, ¿no? Ok, entonces ya tenemos los observados y los esperados. Los esperados, entonces los multiplicamos por, en este caso, 1000, para tener un número. Y además, acuérdense, los que se acuerden, igual muchos no lo saben, pero para hacer pruebas de estilo G cuadrada se necesitan no fracciones, sino números enteros. Y entonces estos serían los esperados que podríamos trabajar con una G cuadrada. ¿Ok? Sin hacer una G cuadrada, ¿qué estamos teniendo aquí? Aquí tenemos un poco más de homócigos observados que los esperados. Aquí estamos teniendo un poco más de homócigos también que los esperados. Y aquí estamos teniendo un poco menos de 489 contra 296, menos heterócigos que los esperados, ¿no? Entonces, ¿qué creen que está pasando? ¿Estamos en equilibrio de Hardy-Weinberg o no? Sí. ¿Y por qué estás tan entusiasta? Bueno, o sea, habría que hacer una prueba estadística, pero pues no creo que desvíen Exacto. tanto, ¿no? Esa es la respuesta correcta. A ojo de buen cubero no se ve que estemos muy lejos, ¿no? Y efectivamente tenemos que hacer la G cuadrada, pero bueno, estos primeros datos sugieren un ligero exceso de homócigos que podría deberse simple y sencillamente a un error de muestreo, aunque a lo mejor esta población inglesa podría tener ligero exceso de endogamia, ¿no? Tendríamos que ir a ver otros datos, etcétera. Pero mientras no hagamos la estadística, pues es, como dijo el compañero, pues yo creo que no se ve tan distinto y está bien, ¿no? ¿Ok? Hasta aquí vamos todos bien. Yo sé que suena muy sencillo. Yo sé que muchos de ustedes ya han visto esto y se está aburriendo, pero dense cuenta que las frecuencias alélicas es pues el insumo básico con lo que vamos a trabajar en todo el curso, entonces vale la pena entenderlas y ver qué sucede, ¿no? Entonces, la ley del equilibrio de Hardy-Weinberg nos dice varias cosas, ¿no? Esta relación entre las frecuencias alélicas y las genotípicas. Nos dice también si estamos cerca o no del equilibrio de Hardy-Weinberg y nos puede dar hipótesis luego para trabajar. Además nos dice que si se cumplen los supuestos de Hardy-Weinberg, estas frecuencias se mantendrían de aquí a la eternidad, ¿no? Aunque bueno, pues ya sabemos que ninguna población cumple todos estos supuestos, ¿ok? Bueno, ahora, como ya hemos platicado, pues muchos genes pueden tener más de 2 alelos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos más de 2 alelos? Bueno, en primer lugar, la estimación de las frecuencias alélicas, pues sería simple y sencillamente la sumatoria de todas las combinaciones posibles que pueda tener este alelo, ¿no? Entonces, este es el alelo 1, entonces tendríamos que ver la frecuencia genotípica del alelo 1 con el mismo, el alelo 1 con el 2, el alelo 1 con el 3, así con todos los alelos posibles, ¿sí?
Em, y bueno, lo único es que en este caso pusieron P y I. Es 2 veces porque se dan cuenta que el I tiene 2 copias de del alelo, mientras que todos los demás tienen una sola copia de los alelos. Entonces, así estimaríamos la frecuencia de toda la población del alelo I, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la fórmula que vamos a utilizar. La frecuencia de cualquier alelo es la frecuencia genotípica del homózigo más un medio, la sumatoria desde el alelo 1 hasta los n alelos que tengamos, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula, la básica, y vean que es básicamente la misma fórmula que teníamos para el caso de un locus dos alelos, pero con la sumatoria de todas las combinaciones alélicas, ¿sí? Entonces, ahorita les voy a pero visto de esta forma, ¿no? Aquí tenemos, si ven, 3 alelos, A1, A2 y A3, ¿sí? Entonces, la frecuencia del genotipo A1A1, la esperada en Hardy-Weinberg, sería simple y sencillamente P cuadrada del alelo 1, ¿sí ven? Luego del genotipo A2A2 sería P cuadrada del alelo 2 y del A3A3 P cuadrada del alelo 3. Y luego tenemos todos los heterózigos posibles. 1, 2, que sería 2P1 por P2, 1, 3, que sería 2P1 por P3, y A2, A3, que sería simple y sencillamente 2P2 por P3, ¿no? Entonces se dan cuenta que entre más alelos tengamos, vamos a tener más y más distintas combinaciones de heterózigos, pero todos van a seguir esta misma idea, ¿no? Entonces vamos a tener los homózigos para cada uno de los alelos y todos los heterózigos por 2, ¿sí? Entonces, bueno, ya con esta fórmula podríamos calcular cada una de las frecuencias alélicas y con las frecuencias alélicas podríamos calcular pues los esperados. Entonces quiero que veamos este ejemplo. ¿Sí lo tienen ya todos? Es para la pulga de agua, la Daphnia pulex. Las Daphnia se ha trabajado mucho la genética de poblaciones, son como organismos modelo y están trabajando con un gen particular de isoenzimas, MDH, que es uno de los clásicos, la malato deshidrogenasa, sí es una de las recetas que nosotros mismos trabajábamos. Y en este caso, en los geles se puede distinguir 3 formas alélicas, ¿no? El alelo lento, ese, slow, este sería el genotipo lento-lento. El alelo mediano, sí, este sería el mediano mediano y el alelo rápido. Y además tenemos los heterózigos, el heterózigo entre el alelo lento y el mediano, SM, entre el lento y el rápido, SF, entre el mediano y el rápido. Y lo que hicimos entonces, bueno, no hicimos, ellos lo hicieron, pero podríamos trabajar hasta datos de laboratorio, fue de una muestra de 114 pulgas de agua, ¿sí? El número de individuos que tenían homózigos SS, heterózigos SM, etcétera, ¿no? Entonces, estos nada son los números de individuos que vieron, 114 individuos en total, y luego lo siguiente que se hizo fue calcular la frecuencia del alelo S, M y F. Entonces, el alelo S se calcula simple y sencillamente, ¿se acuerdan? Los homózigos más la mitad de los heterózigos involucrados con el S, que sería SM y SF, ¿no? Entonces sería la mitad de este 8 más la mitad de este 19. Entonces la frecuencia alélica sería 8 más 19 entre 2 más 3, ¿sí? Y dividiéndolo todo entre 114 y nos da una frecuencia de 0.14, ¿sí? Para el alelo M, pues sería igual, tomar 15 más la mitad de 8 más 37, y para el rápido sería lo mismo, ¿no? Tomar los homózigos 32 más la mitad de MF, 37, entre 2 más SF, 19, y esta es la frecuencia, ¿sí ven? Entonces las frecuencias de M más F más S en este caso nos debe de dar igual a 1, y luego aquí están los esperados, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el esperado 2.4 es simple y sencillamente la frecuencia alélica 0.144 al cuadrado, que aquí ya la tengo, 0.020, ¿sí? Por 114 y nos da el número esperado
2.4, ¿sí? Ok, chicos. Entonces aquí vean, aquí hay un poquito más de homózigos, aquí hay un poquito menos de heterózigos, pero aquí hay más de heterózigos, aquí hay un poquito más de homózigos, aquí hay un poquito menos de heterózigos y prácticamente idénticos, ¿no? Entonces aquí estaría más complicado, a ojo de buen cubero, decir, ¿estaremos en equilibrio Hardy-Weinberg o no? Pues otra vez parecería como que sí, pero quién sabe. ¿Ok? ¿Les queda claro? Entonces aquí nada más estamos utilizando esta fórmula que ahorita se las voy a enseñar en un cuadro del Hedrick. El número de individuos homózigos más un medio todos los heterózigos involucrados en este alelo particular, todo dividido entre la n, el tamaño total, sería el estimador de la frecuencia alélica. Ok. Bueno. Entonces, aquí en este cuadro vienen varias posibles combinaciones de varios alelos. Ahorita vimos la 2, ¿sí vieron? Para de electroforesis, de isoenzimas, homózigos, heterózigos, para cuando hay 3 alelos, rápido, intermedio y lento. ¿Sí? Aquí arriba vienen los datos con los que trabajaba Dobzhansky. ¿Se acuerdan que les había dicho que él iba a las poblaciones de la Drosophila pseudooscura y viendo las grandes inversiones en los cromosomas, tenía varias, entonces esta era la forma estándar sin inversiones, la famosísima forma Arrow, la forma de las montañas estas Chiricahuas en el norte de Sonora y Arizona, etcétera, ¿no? Entonces, homózigos, heterózigos, heterózigos, homózigos, homózigos. Entonces, con esos datos podían trabajar, ¿no? Los microsatélites, ¿se acuerdan? Que podemos tener muchísimos alelos. Y usualmente, como se denomina cada uno de los alelos, es el tamaño que tiene cuando calculas el número de copias, ¿no? 50 pares de bases, 52, 54, los distintos alelos. Luego vienen otras combinaciones genéticas más distintas. Vean la 2, Viston betularia. ¿Se acuerdan que les decía que había la forma oscura, que le llaman carbonaria, y la forma blanca, que era la típica? Hay otra forma, ligeramente más pálida, que es la insularia. Y en realidad la carbonaria es dominante sobre la insularia y la insularia es dominante sobre la típica. Luego aquí viene una lagartija, Utas tamburiana, de Arizona y creo que también en el norte de México, donde hay 3 patrones de coloración, naranja, amarillo y azul, que luego vamos a ver en algunos ejemplos complicados de selección natural. Los patrones de coloración de ratones o, por ejemplo, del cuyo, donde estaría el patrón normal, full, la coloración himalaya, que es intermedia, y los albinos. Y acá abajo, si ven, son los ejemplos también clásicos de los grupos sanguíneos humanos, ¿se acuerdan? Entonces yo creo que muchos de ustedes, bueno, debería conocer su grupo sanguíneo, cuando menos para cuando tengan un accidente, pero se acordarán que los universales son recesivos para todos los alelos, ¿sí? Luego está el alelo que son codominantes, los alelos A y B. Si eres heterózigo para AB, tienes un fenotipo particular AB, ¿sí? Y luego el A y B, que también son ellos dominantes sobre el O, ¿no? Entonces, pues tenemos organismos, bueno, personas A mayúscula, personas B, que son los homózigos, pero también son los heterózigos A mayúscula 0 y B mayúscula 0, y los heterózigos AB, que son codominantes entre ellos, ¿no? Luego, en electroforesis, esta era una pesadilla, pero en principio también podía haber alelos nulos, ¿sí? Los alelos nulos, pues, son muy complicados porque tienes individuos donde no se ve ninguna banda, pero nunca sabíamos si no se veía porque habíamos hecho mala tinción, o se nos había degradado, y se dan cuenta que si bien podríamos distinguir los individuos rápidos y los heterózigos rápidos lentos, los individuos heterózigos rápidos, nulos o lentos nulos, pues no puedes saber exactamente quién es el heterózigo. Entonces se tenían que hacer cuentas complicadas, ¿no? Los microsatélites también podría haber nulos y eso también es una pesadilla y son pruebas que siempre les insisto a los alumnos en los artículos que traten de
hacer análisis con distintos programitas que tratan de inferir la incidencia de alelos nulos. Bueno, entonces esto era nada más para explicar esta tabla que viene en algunas de las ediciones del GEDRIC, que es complicada. Y bueno, ya habíamos visto cómo calcular la frecuencia alélica y ahora los heterózigos. Cuando hay una serie de varios alelos, es más fácil calcular que cada uno de todos los heterózigos posibles, que pueden ser un montón si hay muchos alelos, lo que hacemos es al revés. Usamos esta formulita, si la ven, la heterocigosis esperada en Hardy-Weinberg va a ser igual a 1 menos la sumatoria de cada una de las frecuencias alélicas al cuadrado. Entonces, acuérdense que cada una de las frecuencias alélicas al cuadrado sería esta sumatoria a todos los homózigos, ¿sí? Entonces, vean que la heterocigosis, ¿qué es? La heterocigosis menos la sumatoria de cada una de las frecuencias alélicas al cuadrado. O sea, en el caso de un locus dos alelos, los heterózigos se acuerdan que son simple y sencillamente 2PQ, ¿no? Entonces, otra forma de calcular la heterocigosis, aún en el caso de un locus dos alelos, sería 1 menos P cuadrada más Q cuadrada, que es lo que estamos haciendo aquí. ¿Ok? Entonces, igual les suena ahorita complicaciones innecesarias, pero créanme que esta es la fórmula más sencilla para calcular las heterocigosis esperadas. En la práctica, pues ya nadie calcula esto a mano, porque hay decenas de programas que te lo calculan, pero está bien que lo sepamos calcular y pueden darse cuenta de otra cosa interesante. También aquí vean que si hay muchísimos alelos, ¿sí? Y cada uno de los alelos está en frecuencias alélicas, pues entonces necesariamente bajas, las elevamos al cuadrado, va a ser todavía más chiquito, entonces va a ser 1 menos algo muy, muy chiquito, ¿sí ven? Entonces otra vez, si hay muchos alelos y todos están en las mismas frecuencias alélicas, va a ser 1 menos prácticamente 0, la heterocigosis va a tender a ser igual a 1 si hay muchísima variación genética. ¿Ok? Otro cálculo interesante que nos da el GEDRIC es básicamente de esto, ¿sí? Si todos los alelos están en las mismas frecuencias alélicas, la fórmula de arriba se simplifica a 1 menos n por 1 a la n al cuadrado, ¿sí? Y entonces básicamente 1 a la n al cuadrado, que se va a esta n con una de las dos n's y nos queda que subiendo la n al otro lado, no se preocupen tanto del álgebra, es n menos 1 sobre n, ¿no? Entonces la heterocigosis máxima en el caso de dos alelos va a estar dada por n menos 1 sobre n, si eran 2 es 2 menos 1 sobre 2, ¿sí? Entonces esto es básicamente 0.5, ¿no? 2 menos 1, 1, entre 2, 1 medio, ¿sí? Entonces, si hay muchísimos alelos, esta cantidad va a tender otra vez a ser igual a, a infinito si hay muchísimos alelos. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Bueno, alguien se preocupaba de eso, de las calculadoras. Ok. Bueno, ¿qué más? Bueno, entonces, ¿se acuerdan en el caso de un locus dos alelos? La mayor heterocigosis posible era 0.5. Cuando tenemos muchos alelos, pues la mayor heterocigosis posible va a ser muchísimos. Imagínense aquí 1000 menos 1 sobre 1000 o 1.000.000 menos, bueno, 1.000.000 es una exageración, ¿no? Muchísimos menos 1 sobre n. La heterocigosis, como les digo, va a tender a ser igual a 1. Ok. Bueno. Hasta aquí vamos, ok. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? Bueno, acuérdense que tristemente van a practicar todo esto cuando veamos los problemas del capítulo 2. Y entonces, pues van a tener que revisar todas estas cuentas.
Eso no es para torturarlos, sino nada más para decirles, no se preocupen muchísimo, van a practicar todo. A ver, alguien se estaba activando por ahí. Perdón, Luis. Sí, aquí Antar. ¿Qué pasó, Antar? ¿Han hecho algún experimento o se ha observado de manera controlada una población que, por ejemplo, se aísle de algún modo y no haya ninguna fuerza evolutiva operando y medir las frecuencias aléricas para ver si llegan a un equilibrio? Si Sí, llegan al equilibrio de Hardy-Weinberg. sí, ¿Sí se ha hecho? se ha hecho muchas veces, ¿no? Acuérdense Ah, que los ujú. drosofileros, o al mismo tiempo que iban al campo, por ejemplo, hacían experimentos, pues de ver qué sucedía, cómo iban a cambiar las frecuencias alélicas, y aunque haya muchas drosofilas, de todas formas las poblaciones nunca son ideales, ¿no? Entonces lo que veían es que de todas formas siempre había algo de deriva génica y sobre esa deriva génica también había algo de ruido, ¿no? Pero todo lo del equilibrio de Hardy-Weinberg, etcétera, se ha repetido muchísimas veces. Lo que pasa es que dense cuenta que es muy difícil tener poblaciones infinitas, ¿no? O muy grandes. Casi siempre las poblaciones experimentales son relativamente pequeñas, ¿no? Pero sobre esas poblaciones experimentales, de hecho, lo que se hace es, viendo cómo cambian las frecuencias alélicas, despejar las otras fórmulas que habíamos visto para ver la intensidad de la deriva génica, ¿no? Entonces, además, acuérdense que esto, pues, es básicamente pura álgebra, ¿no? Entonces, de hecho, lo podemos ver también, Jaime, en alguna practiquita, ¿no? ¿Se acuerdan que hay todos estos programitas? ¿Te acuerdas, Jaime, que por ahí había unos muy sencillos para simular distintas poblaciones que nos había mandado Alicia Mastreta, unos programitas, como DR, muy, muy sencillos? Entonces, con esos pueden simular qué pasa en poblaciones muy grandes, ir, por ejemplo, restringiendo, haciendo más chiquito los tamaños de población y pueden simular muy fácilmente esto, ¿no? Para que le crean al equilibrio de Hardy-Weinberg. Pero el equilibrio de Hardy-Weinberg, dense cuenta que en realidad no hay nada de biología, es nada más el álgebra de cómo segregaría la variación, ¿no? ¿Ok, chicos? ¿Qué más? Bueno, entonces igual luego buscamos esos programitas, Jaime. Ahora, otro caso que es importante, es útil, es lo que tengo ahorita en la pantalla. ¿Sí? El caso de los marcadores dominantes. ¿Ok? Entonces, el caso de los marcadores dominantes, lo que tenemos es en un solo locus con dos alelos, por ejemplo, lo que vamos a tener es que conocemos el fenotipo de un homózigo más el heterózigo y conocemos el fenotipo de el homózigo recesivo, pero no sabemos la proporción de individuos que hay en la población que son realmente heterózigos. ¿Sí ven? Entonces no podemos obtener las frecuencias alélicas igual a P mayúscula más un medio de H o Q mayúscula más un medio de H porque no conocemos la proporción que sea de heterózigos. Entonces lo que hacemos es aproximarlo. Se pueden aproximar de muchas formas y de hecho hay métodos de maximum likelihood, etcétera, que pueden trabajar mejor tus datos, pero lo que hacíamos al principio, porque un tiempo usamos muchos marcadores dominantes, era simple y sencillamente tomar la categoría de los homózigos recesivos, considerar que la población estaba en equilibrio de Hardy-Weinberg, entonces si estuviera en equilibrio de Hardy-Weinberg, estos homózigos sobre el total, pues serían directamente la Q mayúscula, y si le sacamos raíz cuadrada a la Q mayúscula, obtendríamos la frecuencia alélica Q gorra. ¿Sí se imaginan? Entonces lo que estamos haciendo, me voy a regresar, no se confundan, cuando hay dominancia, no conocemos estas dos categorías por separado, pero conocemos esta otra categoría. Entonces, de esta categoría, los que deberían de ser Q cuadrada, pues calculamos la frecuencia genotípica de Q cuadrada, que en este caso, por ejemplo, era 0.213 entre 1000, le sacamos la raíz cuadrada y con eso obtenemos las frecuencias alélicas P y Q, ¿sí? No es la forma más elegante de hacerlo, pero eso nos permite una primera estimación de las frecuencias alélicas y con las frecuencias alélicas
podríamos comenzar a calcular también la heterocigosis esperada según Hardy-Weinberg, ¿no? ¿Ok? En esta figura, en esta tablita que tomé del Hedrick, vienen otros cálculos posibles. Por ejemplo, en bichos haploides, la Q es simple y sencillamente N del alelo que nos interesa entre el total. El caso de la codominancia ya lo vimos. El fenotipo de los heterócigos a la mitad más los homócigos entre el total. En este caso ya lo platicamos. Y bueno, ahorita les voy a platicar de los genes ligados al sexo. En la otra columna viene la varianza estimada en las frecuencias alélicas. Entonces, esta varianza nos puede ser importante calcularla, porque acuérdense que de la varianza podemos calcular el error estándar, y con el error estándar podemos calcular, por ejemplo, el equivalente a la prueba de T, ¿no? Tenemos frecuencias alélicas distintas, si se sobreponen en su intervalo de confianza calculada con esta varianza, pues podríamos decir no sabemos si son distintas, si no se sobreponen, podríamos decir parece que sí son distintas las frecuencias alélicas, aunque hay pruebas más formales para comparar las frecuencias alélicas y los programas que utilizamos para estimar frecuencias alélicas también te pueden dar estos intervalos de confianza muchas veces calculados con métodos de simulaciones estilo Monte Carlo, remuestreando los datos, que son formas más elegantes. ¿Ok? Entonces, bueno, pues estas tablas también son útiles. Aquí tengo una tabla espeluznante, no se me asusten, es nada más cuando tenemos muchos alelos, cómo calculamos las frecuencias alélicas para el caso haploide, el caso de codominancia que ya hemos visto, las series dominantes, donde un alelo es dominante sobre el otro, que a su vez es dominante sobre el otro, o como los grupos sanguíneos, donde un alelo es recesivo ante todos y los otros dos son codominantes entre sí. Y otra vez las fórmulas para calcular la varianza, el error si quieren, en las frecuencias alélicas, que podría serles útil. Obviamente no esperamos que sepan de memoria todas estas cosas, lo único que quiero es mostrarles esto y que también decirles que viene en el Hedrick, cuando menos en la edición anterior, donde saqué estas figuras vienen así idénticos. La nueva versión que están viendo se salta algunas de estas cosas más tediosas, pero que a mí me parecen luego útiles. De todas formas, está en esta presentación, ¿no? Entonces, como les decía, si los marcadores son dominantes, no se puede calcular Hardy-Weinberg, pero se pueden aproximar las frecuencias alélicas P y Q y la heterocigosis esperada. Entonces, como les decía, lo que haces es tomar la categoría de los homócigos y sacarles, como aquí está, la Q-borra, la estimación de la frecuencia alélica, que sería la raíz cuadrada de estos homózigos, te da una primera estimación, ¿no? ¿Ok? Veamos un ejemplo muy bonito. ¿Hasta aquí vamos? Este ejemplo lo hizo pues es como amigo. Kermit Ridland fue alumno de mi director de postdoctorado, Mike Legg. Kermit Ridland es un personaje interesante, ha hecho contribuciones importantes a distintos métodos. Generalmente trabaja con plantas y tiene métodos muy interesantes hasta para calcular el outcrossing rate, etcétera. Y estos datos son analizando las poblaciones de osos. Estos osos, aquí lo ven el dibujito, ¿sí? Pues es un oso blanco, pero que en realidad es un oso negro. La paradoja es simple y sencillamente que a la especie, Ursus americanus, es lo que llamamos el oso negro, es el que hay en México, el que luego baja a Monterrey y toda la gente quiere fotografiarse con ellos en los parques alrededor de Monterrey. Ven que en México había también el otro oso, el grizzly, pero famosamente se extinguió en tiempos históricos, en 1930 o algo así, cazaron el último oso allá en la sierra de Chihuahua, del Ursus, del otro oso, y el Ursus americanus en general es más chiquito, pero hay una variante, estos que le llaman Kermode o creo que Ghost Bears o algo así, en estas islas, y es la forma blanca,
y la forma blanca, genéticamente, supuestamente, son los homózigos recesivos. ¿Sí ven? Entonces, lo que hizo aquí Kelvin Ridland y sus colaboradores fue irse a estas 3 islas, en la Columbia Británica, allí en la costa del Pacífico, en Canadá, en la isla de Gribel, en la isla Princess Royal y otra isla, Roderick. Encontraron, si ven, 23 osos, 13 negros y 10 blancos, 10 osos fantasma, 43 y 9, 10 y 2. Entonces, como es recesivo, como el color negro es dominante, no sabemos los heterózigos, entonces lo que hicimos aquí fue, por ejemplo, calcular la 10 entre 13, que sería Q cuadrada, le sacamos raíz cuadrada y nos da una frecuencia alélica Q de 0.659, que está aquí, más la varianza 0.08. En la otra isla, la frecuencia alélica es 0.42 y la otra isla es 0.41, ¿no? ¿Qué me pueden decir de estos datos? ¿Nada? Miren, ¿para qué estamos calculando las frecuencias alélicas? En primer lugar, nos interesa saber si hay diferencias entre las poblaciones. Entonces, una de las partes centrales de la genética de poblaciones es ver si la variación genética se distribuye igual o distinto entre las poblaciones. Entonces, ¿qué ven? La primera isla es 0.66 y las otras, ¿sí? 0.42, etcétera, ¿no? Ahora aquí ya tenemos una medida de error. Entonces vean que parece ser que si esto es el error estándar, por ejemplo, 2 veces el error estándar, sugeriría que estas poblaciones que tienen diferencias en las frecuencias alélicas. ¿Ok? Entonces esto no es directamente Hardy-Weinberg, pero tiene que ver con Hardy-Weinberg. O sea, por alguna razón son distintas las frecuencias alélicas. ¿Por qué razón? No sabemos, ¿no? Podría deberse simple y sencillamente a que contamos poquitos osos y que a lo mejor no son significativas esas diferencias, ¿sí? Pero podría ser que de veras ya han divergido las poblaciones y eso podría deberse a distintas razones. Tal vez deriva génica. ¿Sí ven? ¿Sí siguen? Ok. Entonces este ejemplo está padre por otra razón. Ridland y colaboradores encontraron una gen, el gen receptor a la melanocorticona 1. Y supuestamente este gen, la presencia de este alelo es el que determina el color en los osos, ¿sí? Entonces fueron otra vez a estas islas y arriesgando su vida, muestrearon 7 más 6 más 10 osos en la isla Gribel, 26 más 17 más 9, 9 más 1 más 2. Digo, a lo mejor son más mansitos, pero yo de todas formas sí les sacaba, andarle sacando sangre a los osos, ¿no? Pero, entonces, aquí sí, como tenemos las secuencias de DNA, podemos distinguir los homózigos de los heterózigos de los homózigos, ¿no? Entonces, la frecuencia del alelo supuestamente que codifica para los osos blancos sería, por ejemplo, los homózigos más los heterózigos entre 2, entre el total de bichos que muestreamos, aquí me faltó una rayita, entre 2, sí, entonces sería 6 sobre 2, 3, más 10, 13, entre 23, y nos da una frecuencia de 0.56, ¿no? Para Princess Royal, 0.33, y para Roderick, 0.21. Entonces vean que las frecuencias alélicas que calculamos de una forma y de otra no son idénticas. Los otros análisis que hace Ridland y colaboradores sugieren que las diferencias no se debe a que esté mal calculado lo del fenotipo, sino que hay en realidad menos heterózigos de los que debería de haber, ¿no? Entonces, a lo mejor podría deberse a algo que se llama assortative mating positivo. El assortative mating positivo a veces lo traducimos como apareamiento clasificado positivo y es una desviación al equilibrio de Hardy-Weinberg
donde los individuos parecidos se aparean entre sí. Entonces, lo que quería decir es que los osos negros tienden a cruzarse con osas negras y las osas claritas, las fantasma, se aparean más con los osos también claritos. Entonces, tenemos más homózigos, menos heterózigos y estas diferencias generarían estas diferencias en las frecuencias alélicas, ¿no? Entonces, esto es usualmente lo que sucede. Creemos que tenemos, pues ya, dos cosas que nos van a decir idénticamente lo mismo, el fenotipo del color y el gen que codifica para el color, y nos salió que en realidad hay diferencias, y estas diferencias parece que se deben no a que esté mal la genética, sino que no se están cumpliendo los supuestos de Hardy-Weinberg para la genética fina, ¿no? En las simulaciones que hace Ritland, también concluye que pudiera haber selección contra los heterózigos, que por alguna razón los heterózigos funcionarán peor que los homózigos y por lo tanto habría menos individuos homózigos y por lo tanto tendríamos este sesgo. Entonces, que la estimación cumpliendo el equilibrio de Hardy-Weinberg, tendríamos estas diferencias, ¿no? Entonces, más que preocuparse en la biología de los osos, lo que aquí quiero que vean es cómo calculamos las frecuencias genotípicas en un caso dominante y en otro caso codominante. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, entonces aquí teníamos otra vez esta tabla de los distintos casos y las frecuencias de los números genotípicos y las frecuencias genotípicas esperadas, ¿sí? Y bueno, pues ya habíamos platicado esto un poco cuando lo vimos la primera vez para Hardy-Weinberg generalizado o para los grupos sanguíneos, que ven que son los ejercicios clásicos que les encuentran. Ok, ¿hasta aquí vamos bien? Entonces vamos a ver otra complicación. Más que para ver la complicación, para ver otros casos interesantes del equilibrio de Hardy-Weinberg. Y el primer caso es cuando tenemos diferencias alélicas entre sexos, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver genes autosómicos. ¿Se acuerdan que los cromosomas se dividen en autosomas, los cromosomas normales, cromosomas sexuales? Entonces, la idea es simple y sencillamente que vamos a comenzar con diferencias en las frecuencias alélicas en machos y hembras, pero son genes normales, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan del ejemplo que habíamos visto hace rato de los peces que son los homózigos de un tipo rojos, los heterózigos rosas, los homózigos blancos? Entonces, imagínense que ahora vamos a comenzar con puros peces los machos que todos sean, ¿qué quieren? Rojos, y las hembras que todas sean blancas, ¿sí? Entonces comenzamos con frecuencias alélicas completamente distintas, ¿no? Y ni modo, pues como los peces rojos tienen que aparearse con peces hembras blancos, ¿cómo va a ser toda la siguiente generación? Todos van a ser heterózigos, ¿sí ven? Y la siguiente generación, todos van a ser rosas, ¿no? Entonces, la primera generación, todos son heterózigos porque comenzamos con frecuencias alélicas muy distintas. Pero a la F2, a la generación que sigue, los rosas ven que pues, se van a parear tanto con machos AA, se tienen que aparear con las hembras con machos heterózigos, y a la siguiente generación los apareamientos van a ser al azar y lo que vamos a obtener es otra vez, como teníamos una frecuencia de 0.5, sí, un cuarto de la población heterózigos A1, sí, otro cuarto de la población heterózigos A2 y un medio de la población heterózigos, y básicamente toda esta complicación es para decirles sí, si comenzamos con frecuencias alélicas muy distintas, va a tomar una generación completa y hasta la segunda generación vamos a estar en equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿no? Aquí están las cuentas básicas, la P promedio va a estar dado por el promedio de las frecuencias alélicas en machos y en hembras, ¿sí? Y si hacemos
la P a la siguiente generación, pues va a estar dado por estas multiplicaciones y se va a alcanzar a la siguiente generación el equilibrio de Hardy-Weinberg. Entonces, si comenzamos con frecuencias completamente distintas, vamos a tener una generación exceso de heterócigos, pero a la siguiente ya vamos a haber llegado al equilibrio de Hardy-Weinberg y las frecuencias alélicas promedio, y ya de ahí se va a continuar para siempre. ¿Ok? Entonces, este es un caso, una ligera desviación al equilibrio de Hardy-Weinberg, siempre y cuando comencemos con frecuencias alélicas completamente distintas en machos y hembras. Y esto puede suceder cuando se tengan poblaciones híbridas, como el ejemplo imaginario que les decía de los peces, ¿no? Que compramos puros peces de una marca con un genotipo machos y de otra marca hembras, los pusimos y la siguiente generación vamos a tener puros heterócigos, pero luego vamos a llegar al equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Se dan cuenta que pudiera suceder eso, no? Que se forma una nueva población, pero todas las hembras venían de una y tal vez los machos se muevan más y hayan llegado de otra población, ¿no? Entonces son condiciones atípicas, pero que pudieran suceder. ¿Okay? Ahora vamos a ver un caso que es como que les encantan en los libros de texto de genética de poblaciones, que es complicado, que es como el anterior, pero en el caso que los genes no sean autosómicos, sino están ligados al sexo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para muchas características en mamíferos, por ejemplo, ven que las hembras son XX, ¿sí? Entonces, pues por ejemplo, hay genes de daltonismo, ¿no? Los machos, básicamente el Y es un cromosoma degenerado, prácticamente no tiene información. Entonces, los machos que tienen el gen del daltonismo, los hombres, como que tengan una copia, son daltónicos, mientras que las mujeres necesitan ser homózigas, y por eso para muchos tipos de daltonismo, pues las probabilidades de tener una mujer homóziga, si las frecuencias de este alelo son 1 en 100, ¿no? Entonces, 0.01 por 0.01, la probabilidad de tener una mujer homóziga daltónica es muy baja, mientras que en machos sería 1 en 100 si es 0.01 o 1 en 10, ¿no? De hecho, tengo muchos amigos que son daltónicos, aunque muchos usan todo tipo de trucos para ocultarlo. Y además hay distintos grados de daltonismo, como algunos de ustedes sabrán, ¿no? Que casi ven los colores si hay mucho sol, pero en la selva de los Tuxtlas ven todas las etiquetas iguales. En fin, entonces es un tipo de genes ligados al sexo. Otro ejemplo clásico son, aquí viene, los himenópteros, ¿sí? Los que no sean biólogos de ustedes, los himenópteros son todos los insectos relacionados con las avispas, las hormigas, las abejas, ¿no? Entonces, en los himenópteros lo que sucede es que los machos son haploides, ¿sí? Y entonces, si la hembra no fecunda los huevos, de los huevos salen machos, salen zánganos, en el caso de las abejas, y si son fecundados, salen hembras, y ya si las alimentan bien, con jalea real famosamente en las abejas, salen las abejas reinas, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos es haploides, y entonces todos los genes están como ligados al sexo, ¿sí? Hay otros sistemas diferentes de determinación sexual, por ejemplo, aquí lo tengo, ¿no? En muchas mariposas y en aves, la determinación sexual es al revés. Las hembras son heterogaméticas, ZW se llaman los cromosomas sexuales, y los machos son ZZ. Eh, en drosofilas hay complicaciones que pueden ser, bueno, la determinación igual que los mamíferos, XY, pero también en algunas drosofilas los machos son haploides, o aquí hay algunos otros, como estos grillos, en los cuales los machos son X nada y las hembras son XX. Pues bueno, hay muchísimos sistemas de determinación sexual, como les decía, de hecho es muy complejo. En peces, en reptiles, hay muchísimos sistemas de determinación sexual en las mismas plantas y muchos organismos. Aparentemente el cromosoma Y sigue degenerando hasta que desaparece y se llega al caso como estos artrópodos, y eso ha sucedido también en anfibios,
en reptiles y en los mamíferos todavía no sucede, pero a lo mejor en unos cuantos cientos de miles de millones de años, bueno, decenas de millones de años podrían perderse. En fin, esas son otras cosas y lo que les quería mostrar es que pasan cosas bien complicadas cuando tenemos genes ligados al sexo. ¿Por qué? Básicamente, el punto es, me voy a regresar. Pues aquí lo podemos ver, ¿no? Las hembras son XX, entonces 2/3 de los alelos están en hembras y en los machos solo 1/3. Y además los machos, acuérdense que heredamos el cromosoma X de nuestra mamá. Entonces las frecuencias alélicas de los machos a la siguiente generación son iguales que las frecuencias alélicas de las hembras en la generación anterior. Entonces, otra vez, comenzamos con frecuencias alélicas completamente distintas, ¿sí ven? ¿Sí? Entonces, los machos es la línea continua, las hembras es la línea puntuada. Entonces, estamos considerando que para este alelo que vamos a ver, los machos no tenían, todas se heredaron de sus mamás la frecuencia alélica, entonces repiten la frecuencia alélica, mientras que las hembras, uno de sus cromosomas vino de su papá y otro de la mamá. Entonces las frecuencias alélicas de las hembras a la siguiente generación, si ven, es la mitad de las frecuencias alélicas de los machos más las hembras. Entonces era 1 más 0 y es 0.5, ¿sí ven? Entonces las hembras pasan de 1 a 0.5, los machos se queda en 1. A la siguiente generación, los machos heredan su frecuencia alélica de la mamá, es 0.5, y la hembra otra vez va a ser 0.5 más 1, que es 0.75, ¿sí? Entonces ven que van a estar oscilando las frecuencias alélicas y hasta unas 7 generaciones se llega a la frecuencia alélica en el equilibrio, que está dado por lo que les decía, ¿no? 2/3 del alelo están en hembras y 1/3 está en los machos. ¿Sí ven? Entonces, pues aquí está la álgebra básica. La frecuencia alélica de las hembras es la Q en hembras más 1/2 de la frecuencia de las heterócigas. Los machos, pues sería directamente la frecuencia del alelo en los machos, no hay heterócigos en los machos. La frecuencia promedio dada por 2/3 en hembras más 1/3 en machos. ¿Sí? Y aquí lo que hacemos es calcular a la siguiente generación. Entonces es la Q minúscula, la siguiente generación está dada por la Q mayúscula, esto de los homócigos, más la H de los heterócigos, ambos para hembras. Entonces la Q está dada por Q hembras más Q machos, más 1/2 de las dos posibles formas de obtener heterócigos, ¿sí? Entonces luego rearreglan este término y acuérdense que P más Q es igual a 1, entonces estos términos rearreglados se reducen a 1/2 de Q por 1, más 1/2 de Q por 1 otra vez, y entonces la Q a la siguiente generación es este promedio que les decía, ¿sí? Y sustituyendo en la ecuación anterior, pues lo que tenemos es cómo se va reduciendo la diferencia entre la Q promedio y la que tenían la Q a la generación anterior. Y aquí es nada más la Q en los machos, despejando de la ecuacioncita de acá arriba. Ok. Entonces, la diferencia de la frecuencia alélica a la siguiente generación menos el promedio es esto, se va reduciendo a la mitad en cada generación, ¿no? Entonces, ya no hice las cuentas, pero se dan cuenta que estaría divertido esto, por ejemplo, en el caso que les decía de, pues otra vez, que el color estuviera ligado al sexo, pero en un cromosoma sexual. Se imagina que al tiempo cero podríamos tener puras hembras rojas inicialmente, y entonces todos los machos, como no tendrían el alelo, son blancos. A la siguiente generación, todos los machos, como heredaron el alelo de su mamá, serían rojos, y la mitad de las hembras serían rosas, y un cuarto serían homócigas, rojos de un tipo y rosas de otro tipo, ¿no? Y entonces estarían fluctuando las frecuencias alélicas, con la diferencia que en los machos, como no puede haber heterócigos, no habría rosas, ¿no? Entonces, pues creo que podría ser interesante graficar esto, a que a lo mejor también se harían bolas, pero básicamente toda esta complicación
es para demostrar dos cosas. ¿Sí ven? Que el equilibrio de Hardy-Weinberg, cuando tenemos genes ligados al sexo y comenzamos con frecuencias alílicas muy distintas, no se alcanza en una generación, como es para casi todos los genes, o 2 generaciones, como sería en los ligados al sexo, sino que todavía tardó a más de 6 generaciones en acercarse esto a que ya no tengamos oscilaciones y que se haya perdido esta parte de la historia. Y estas cosas de que haya oscilaciones, que sean periódicas, les divierte mucho a la gente que hace, pues, matemáticas, álgebra, los teóricos, y se imaginan que si a esto además le metemos selección natural, pues vamos a tener complicaciones que les ha encantado y vienen ahí en los libros de texto. Entonces, básicamente, este no es un caso que sea especialmente importante, pero lo que nos ilustra es que en general el equilibrio de Hardy-Weinberg se alcanza en una generación, tal vez un par de generaciones, tanto para cuando se comienzan con frecuencias alélicas muy distintas, como cuando hay generaciones sobrepuestas, y puede tomar un ratito más, pero realmente en términos de la evolución, 5, 6, 10 generaciones, pues es muy poquito tiempo, ¿no? Acuérdense que en la evolución profunda lo que pensamos siempre son miles de generaciones, pues más, millones de generaciones, ¿no? Como cuando pensamos en las filogenias, pues 10 millones de años, 140 millones de años, o decimos, ah, sí, este grupo es de origen muy reciente, como los agaves. Estamos pensando en 20 millones de años, 10 millones de años, que sí son pocos para unas cosas, muchísimos para otras cosas, ¿no? Ok, y aquí vienen las estimadores de las frecuencias alélicas para machos y para hembras. Pues nada más ya los habíamos visto. La mitad de los heterócigos entre los homócigos para las hembras y simple y sencillamente directamente el número de los machos, porque pues los machos básicamente son haploides. ¿Ok? Entonces veamos un ejemplo que es muy interesante, muy triste para los que les gustan los gatos, pero bueno, pues pero no deja de ser interesante, ¿no? Entonces miren, estos son los datos de machos y hembras y números de gatos, ¿sí? Observados y esperados de la forma silvestre, que son los gatos esos normales rayaditos tabis, ¿sí? Unos que les dicen tortoise shell, que serían gatos como careyes, que aquí tengo un dibujo, que son estos como, creo que así se veía el gato de Sabrina, ¿verdad? Bueno, no importa. Que tiene así estos colores muy bonitos, especialmente estos patrones como amarillos con negro, aunque este tiene mucho negro, y los gatos gachos tradicionales amarillos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es un caso de codominancia silvestre, el heterócigo tortoise shell, silvestre, el wild, que es el más, y yellow, pero es un gen ligado al sexo. Entonces, no hay machos que tengan el patrón de coloración, carey, si quieren, y nada más tendríamos el silvestre y los gatos gachos amarillos, ¿no? Entonces, estos son los números, ¿sí? Y tristemente estos son datos de los que llegaban al servicio antirrábico inglés. Pero bueno, no piensen en las cosas feas, piensen en la biología. Y entonces vamos a calcular las frecuencias alélicas, primero para las hembras y luego para los machos, ¿sí? Entonces las frecuencias alélicas del gen el silvestre, por ejemplo, si quieren, sería 277 más la mitad de los heterócigos, 54 entre 2, entre el total de las hembras, 277, más 54 más 7. ¿Sí ven? Y nos da una frecuencia alélica de 0.8994. Y la Q, que sería 1 menos esto, o aquí está desarrollada toda la cuenta, punto Q1006. ¿Ok? Entonces, con estos números, los esperados, ¿cuánto sería? Pues sería P al cuadrado, 0.89 por 2, por el número total de animales que teníamos, que les da 273, 50, luego 61, 2PQ y 3.4, ¿no? Ahora veamos. De homócigos, tenemos un poquito más de homócigos que los esperados,
de heterózigos tenemos claramente 6 menos heterózigos de los esperados y aquí tendríamos más homózigos de los esperados. Entonces, la conclusión de Hedrick es que antes de hacer la G cuadrada, parecería que a la gente le gustan los gatos tortoiseshell y los mandan menos a eutanizar que los otros, ¿no? Tendríamos que ver si la proporción también en las casas es parecida o no. Aquí tenemos las frecuencias alélicas para los machos, como es dominante, como son equivalentes a haploides, pues la P es simple y sencillamente 311 entre 311 más 42 y nos da directamente 0.881. Vean que aunque no son idénticas las frecuencias alélicas y perdón. Ay, no sé cómo saltó tanto. Bueno, entonces las frecuencias alélicas son parecidas, tal vez no idénticas, pero bueno, esta sería la idea. ¿Sí? Ok. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Nada más díganme su nombre. Ah, y Samara, yo decía que todo estaba bien. Ah, qué bueno. Ok, acuérdense también que por un lado está el Hedrick y por otro lado, en teoría, Erika está grabando esto, entonces lo va a poner en algún lado, ¿no? Ok, ahora sí, lo que me preguntaban hace rato, ¿no? ¿Cómo sabemos qué tanto es tantito? Bueno, entonces hay distintas formas, ¿sí? Como les digo, distintos programas tienen distintas aproximaciones, utilizan luego distintos sistemas y métodos maximum likelihood, bayesianos y a veces de simulaciones estilo Monte Carlo para calcular mejor la probabilidad de que los observados sean iguales a los esperados, pero los métodos de G cuadrada son robustos siempre y cuando tengamos muestras relativamente grandes. Sí, el tamaño de muestra ideal. Pues acuérdense que los biólogos seguimos pensando en que más de 30 es infinito. Aunque bueno, pues recientemente, ¿verdad, Jaime? Hicimos un análisis complicadísimo de los tamaños de muestra que se necesitaban para calcular de formas más elegantes las frecuencias alélicas con microsatélites y con SNPs. Y bueno, pues si son muy clavados, luego pueden revisar ese artículo que acaba de salir en Frontiers in Genetics, pero ahorita no se lo recomiendo, porque pues nos quedó un poco hardcore, ¿verdad, Jaime? Entonces, miren, el método es simple y sencillamente una G cuadrada, que espero todos estén muy familiarizados, donde lo que se hace es, tienes los observados menos los esperados, ¿sí? La P cuadrada, 2PQ, Q cuadrada, ¿sí? Al cuadrado, divididos entre los esperados, como cualquier G cuadrada, y nada más es la sumatoria de cada una de las categorías que tengas observados y esperados, a la mano, ¿no? El único problema es que los grados de libertad no son obvios, ¿sí? Los grados de libertad, como siempre, es igual al número de clases fenotípicas menos 1, menos el número de parámetros que estimamos de los datos. Entonces, esa es la definición. Suena un poco complicado, entonces vean mejor esta tabla, ¿no? ¿Sí ven? El caso de codominancia, entonces tenemos 3 clases fenotípicas, ¿se acuerdan? Los homózigos, los heterózigos y los homózigos, ¿sí? El número de parámetros que estimamos de los datos, ¿sí? Es 1, ¿sí? Y le restamos 1, entonces nos queda solo un grado de libertad. ¿Por qué? Porque acuérdense que pues necesitamos, ya que calculamos P, podemos conocer Q, ¿sí? Entonces nos queda un grado de libertad en el caso de la codominancia. En el caso cuando hay dominancia, pues no podemos hacer nada porque se nos va todos los grados de libertad. En el caso de 3 alelos, si hay codominancia, nos pueden quedar 3 grados de libertad. En el caso de una serie dominante, nos quedan 0 grados de libertad, no podemos hacer nada. En el caso de ABO, sí nos queda un grado de libertad, entonces podemos comparar las frecuencias que obtenemos, las genotípicas con los esperados, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es básicamente
lo de G cuadrada. Esto es importante para los problemas que luego van a revisar. Y bueno, pues cuando les preguntemos en algún examen, ¿estamos en equilibrio de Hardy-Weinberg o no? Pues pueden enunciar o hasta intentar calcular la G cuadrada. Y bueno, luego les platico un poquito más de la G cuadrada, pero en general la G cuadrada debe ser más alta que el número de grados de libertad que tienes para que sea significativa. ¿Ok? Bueno, ahora, también en relación a qué tanto es tantito, qué tan lejos estamos del equilibrio de Hardy-Weinberg, se ha propuesto un índice que es este índice, si lo ven la F. Esta no es la F de los análisis de varianza, sino que es una F que llamamos los índices de fijación, aunque también corresponde a el coeficiente de endogamia, y vamos a regresar a ella activamente cuando veamos el capítulo de endogamia. ¿Ok? Entonces, la F en el caso de un locus con dos alelos se calcula de la siguiente forma. Es la esperada 2PQ menos los heterózigos observados entre 2PQ. ¿Sí? Aquí la simplificó Hedrick, 1 menos H entre 2PQ. Ahora, si estamos en el equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿cómo debe ser la H? Igual a 2PQ. Igual a 2PQ. Entonces 2PQ menos 2PQ y todo esto se nos vuelve igual a 0. 2PQ es 0. Entonces, si estamos en el equilibrio de Hardy-Weinberg, la F va a ser igual de 0. ¿Sí? Si hay muchísima endogamia, lo que va a suceder en una población es que todos los apareamientos son endogámicos. Entonces va a haber 0 heterózigos. Entonces va a ser 2PQ menos 0 entre 2PQ. Y la F va a valer 2PQ sobre 2PQ, que es igual a 1. ¿Sí? Entonces vean que la F es un índice sencillo que va de 0 si estamos en equilibrio Hardy-Weinberg a 1 si hay puros homózigos, y podría ser al revés, que en la población tuviéramos puros heterózigos. ¿Sí? Entonces sería 2PQ esperados, que sería 0.5, menos 1, que sería menos 0.5, ¿sí? Entre 2PQ, que sería 0.5, y la F valdría menos 1. Entonces vean que es un índice muy simpático que va de menos, que es negativo si hay exceso de heterózigos, a positivo si hay exceso de homózigos. ¿Sí ven? Si estamos en Hardy-Weinberg, tendríamos 0, ¿no? Y la G cuadrada, de hecho, se puede simplificar y sería esta F al cuadrado por el número de organismos que analizamos. ¿Ok? Entonces, este es un índice que a mí me gusta mucho. El índice de fijación, pido que siempre lo calculen. Con algunos marcadores que es dominante no se puede porque no sabemos los heterózigos, pero por ejemplo con microsatélites, con SNPs, podemos calcular la F, y es una prueba que yo digo es muy robusta y nos indica qué tanta endogamia hay en las poblaciones, ¿sí? Y vamos a regresar a este índice y otras formas de interpretarlo. Esta es una figura un poquito complicada, pero miren, si ven acá abajo va el tamaño de muestra y aquí va la G cuadrada de estos casos y la desviación de esta G cuadrada. ¿Ok? Y aquí está para una F de 0.2, para una F de 0.10 y para una F de 0.05. Entonces, lo único que les quería mostrar es que si la F es muy grande, si la desviación del equilibrio es muy grande, con un tamaño muestreal grande, pero alrededor de, ¿qué será esto? 100 individuos quedaría por aquí. Entonces esto es como, necesitas como 80 individuos para calcular con una alfa de 0.01 si es significativa. Para una F de 0.10, para una alfa de significancia de 0.05, necesitas casi 400 individuos muestreados. Para una F de 0.05 necesitarías más de 1000 individuos muestreados. Entonces, esto reduce mucho
la utilidad estadística, el poder estadístico de nada más comparar esto, la F. Necesitaríamos tamaños de muestra muy grandes si las F son chiquitas, ¿no? Pero de todas formas, la F nos puede servir como, pues otra vez en relación a que el equilibrio de Hardy-Weinberg funcione como una hipótesis nula, podemos decir, bueno, tenemos un exceso de homózigos o un exceso de heterózigos, o un exceso muy fuerte, un exceso significativo o un exceso débil. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Entonces, esto es nada más sobre el poder estadístico. En este momento no necesitan preocuparse tanto del poder estadístico, nada más que sí es una prueba interesante, posible, pero su poder estadístico no es tan padre como quisiéramos, ¿no? Y por eso se han desarrollado otras pruebas y otros análisis. ¿Ok? Ahora, como mencionaba hace rato, voy a regresarme un poco, no se mareen, o un mucho. Entonces, para que cumpliera el equilibrio de Hardy-Weinberg, teníamos todos los famosos supuestos. Ya saben, que los apareamientos fueran al azar, que la población fuera infinita, ¿sí? Que estuviera aislada o que los individuos tuvieran la misma oportunidad. Entonces, como que, pues, ¿no? Vamos allá afuera, colectamos los bichos, los molemos, sacamos el DNA o hacemos el análisis, vemos si está en equilibrio de Hardy-Weinberg y según tengamos exceso de homózigos o exceso de heterózigos, podríamos saber cuál es la fuerza evolutiva que está funcionando, ¿no? Y ese es el santo grial de la genética de poblaciones, ¿no? Tratar de saber qué es lo que ha modelado, si es la endogamia, la deriva génica, la selección, otros procesos interesantes, pero ni tanto, ¿no? Como migración o mutación. Entonces vamos, y perdón que los mareé, debería haber puesto una copia de esta figura, pero no se me ocurrió hasta ahorita. Entonces, si estamos fuera del equilibrio de Hardy-Weinberg y ya lo demostramos estadísticamente, sí sabemos si tenemos un exceso de homózigos o heterózigos, ¿qué podemos decir? Entonces, esta es la figura que trata de decir esto, ¿no? Si tenemos menos heterózigos de los esperados, ¿sí? Entonces la F va a ser positiva. Si tenemos más heterózigos, la F va a ser negativa, ¿no? Ahora, si tenemos menos heterózigos, el problema es que tenemos todas estas posibilidades, ¿sí? Bueno, por un lado, pues que la muestra sea lo suficientemente grande que nos permita decidirlo estadísticamente. Y por otro lado, si hay menos heterózigos, pues podría ser que la selección está eliminando los heterózigos, que puede ser, ¿no? Que los heterózigos no funcionen tan bien. Por otro lado, la explicación más sencilla que hay endogamia, ¿no? Que van a ver que esto es muy común, pues por distintas razones. Por ejemplo, que los animales o el polen se dispersan muy poquito. Aquí viene otra razón más complicada. Apareamiento asortativo o clasificado, como quieran llamarlo, positivo, donde los parecidos se cruzan entre ellos más de lo esperado. Como les decía, de los osos, a lo mejor los osos negros tienden a cruzarse más con las osas negras y al revés, las osas fantasma claritas se aparean más con los machos claros, ¿no? Entonces, esto puede suceder por muchas razones y en muchos organismos he encontrado que puede suceder esto, ¿no? El flujo genético podría suceder también que lleguen de poblaciones con frecuencias alélicas distintas, cada una en equilibrio Hardy-Weinberg, pero esto va a hacer que haya un exceso de homózigos y esto es lo que también algo parecido, que ahorita no se los voy a definir, pero es el efecto Wallum, ¿no? Que si tienes poblaciones con frecuencias alélicas muy distintas, si entran en contacto o tú de burro crees que es una sola población y las muestreas como si fuera una, pero son dos, va a haber un exceso de homózigos, ¿no? Los alelos nulos va a hacer que parezca que también hay un exceso de homózigos porque va a haber bichos heterózigos que no sabes que son heterózigos porque no los detectaste, ¿no? Y pérdida de alelos en muestras viejas es lo mismo, ¿no? Que el DNA se va degradando y muchos de los alelos que sí existen, pero ya no se amplifican, funcionan como nulos, ¿sí? Entonces todo esto generaría exceso de homózigos y todas estas cosas de acá generarían exceso de heterózigos, ¿no? Que sería pues el opuesto al anterior, que los heterózigos funcionaran mejor,
todos los modelos que habíamos visto que llamábamos de selección balanceadora, que haya outbreeding, que se crucen bichos muy distintos y entonces va a tener básicamente el mismo efecto que el apareamiento clasificado negativo. Esto es que los individuos pues homózigos de un tipo prefieran casarse con los homózigos del otro tipo. Y obviamente va a pasar, como les decía hace rato, cuando todos los machos y todas las hembras tienen frecuencias alélicas distintas, ¿no? Si el flujo génico es por gametos, podría entonces estar generando que lleguen de otra población, pero como es nada más el gameto, si tienen frecuencias alélicas distintas, otra vez va a ser parecido a hace rato, va a haber más heterózigos, ¿sí? La amplificación de alelos artefacto, esto quiere decir que estás viendo cosas que no existen, ¿no? Entonces todo lo que no existe, pues sí, podría generar más variación. Y la siguiente variante, que es básicamente lo mismo, ¿no? Que un alelo lo leíste mal, y dices, ah, es un nuevo alelo, entonces pues va a haber más variación y va a haber más heterózigos. Pero bueno, esto es nada más un artefacto, ¿sí? Ok, hasta aquí vamos bien, chicos. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve el equilibrio de Hardy-Weinberg? Además de como una primera hipótesis, para calcular las frecuencias alélicas, para describir la variación, para convertir las frecuencias genotípicas en frecuencias alélicas. Bueno, otra cosa muy importante de la heterocigosis, y por eso se las quise dar antes de ver todo lo de variación genética con más detalle, es esto. Que la mejor medida o una de las mejores medidas para estimar las frecuencias alélicas, la variación genética, es la heterocigosis esperada en Hardy-Weinberg, que ya habíamos visto, es 1 menos la sumatoria de cada una de las frecuencias alélicas al cuadrado. Entonces, otra vez, esta es la medida de variación genética, que ha resultado muy robusta. Funciona bien aunque tengas pocos individuos, no se sesga tanto y funciona bien para muchos marcadores genéticos, no para todos, porque hay veces que las secuencias de DNA son tan variables que al final, o los haplotipos, por ejemplo, en mitocondria en animales. Si ves el haplotipo completo, toda la mitocondria, prácticamente cada bicho va a tener un alelo distinto. Entonces la heterocigosis, pues en todos los casos va a ser cercano a 1 y no va a ser tan informativa. Pero bueno, es una de las medidas más robustas de variación genética. Y otra medida estándar es esta que marqué aquí arriba, la proporción de los hipolimórficos, la P, que ya se las había mencionado, y es simple y sencillamente de todos los genes que analizaste, ¿sí? M, el porciento que es heterózigo, ¿no? Entonces, aquí viene la definición. Un polimorfismo genético es la ocurrencia en la misma población de más de 2 alelos en frecuencias apreciables. La trampa mortal es esto, las frecuencias apreciables. Aquí viene el punto, ¿no? La frecuencia del alelo más común debe ser menor o a 0.99 o a 0.95, ¿no? ¿Por qué? Porque si analizas miles y miles de individuos, pues a lo mejor vas a encontrar uno que sea distinto, ¿no? Entonces el OSI, pues sí es polimórfico, pero ¿cómo lo vas a comparar si en tu estudio analizaste 10,000 individuos y el estudio del otro laboratorio solo analizaron 20, ¿no? Entonces, en 20 individuos, pues no vas a detectar toda la variación genética. Entonces, ese es el problema del polimorfismo, que tendrías que definir cuál es el alelo común, cuál es la frecuencia alélica mínima, 0.99 a 0.95, para tratar de controlar esto. Pero pues si muestreaste pocos bichos, pues de cualquier forma no vas a encontrar los alelos con una frecuencia menor a 0.9, ¿no? Si analizaste 30 individuos, pues la frecuencia más baja que sería 1 sobre 60, ¿no? Que entonces no vas a detectar todos los alelos. Pero bueno, esa es la explicación de la P, ya les había platicado. A veces se detecta como proporción, que va de 0 a 1, a veces en porcentaje. Y nada más para mostrarles, ¿no? Esta era la figura clásica, ¿se acuerdan? La heterocigosis esperada en Hardy-Weinberg, ¿sí? Que en este caso iba, pues, ¿qué sería? 0.03 a pues casi 19, y los polimorfismos que encontraban
que iba de 15 a como, ¿qué sería? Tal vez un punto por acá, a punto 50, ¿no? Entonces, de 10 genes que trabajaban, 5 eran polimórficos, o de 100 genes que trabajaban, 50 eran polimórficos. Y esta es la proporción de individuos que se esperarían en Hardy-Weinberg, que serían heterózigos, ¿no? Alrededor, ¿qué sería? Pues el máximo aquí como 15% de individuos heterózigos. Ok. Ahora, hay otras medidas de variación genética que se utilizan. Esto, por ejemplo, en microsatélites puede ser útil el número de alelos, ¿sí? Entonces, pues el OSI que va a tener más variaciones en el que detectamos más alelos, ¿sí? Pero otra vez, pues distintos microsatélites en distintos organismos pueden tener distintos números de alelos. Por ejemplo, en plantas es muy común que haya muchos menos alelos que los que se detectan en los microsatélites, en algunos animales. Por ejemplo, en peces, yo no sé por qué, hay muchísimos, luego 50. Mientras que en plantas, Jaime, ¿te acuerdas en el teocintle cuánto fue el máximo número de alelos que encontraste en algún loci? Como 10, ¿no? No, 14, parece. Bueno, Jaime. Ok, 14. Pero vean que no se comparan con los que puede haber esto en algunos peces que luego me dicen, ay, wow, tortugas, creo que también luego me enseñaban, aunque no hay tanta variación, etcétera, ¿no? Entonces, para corregir esto, de que pues cada estudio, cada loci podría tener distintas diversidad, a veces se usa la rarefacción. Y la idea de la rarefacción es que si tienes muestras más chiquitas, pues vas a encontrar menos alelos. Entonces hay algoritmos y métodos. Este Petit fue uno de los primeros en decir que había que hacer estos análisis de rarefacción. Los análisis de rarefacción suenan, pues a lo mejor le suena ahorita rarísimo, rarefaction, pero la idea es que muestraste en una población 100 individuos, en otra 20, en otras 30 y en uno solo 10, ¿no? Entonces lo que puedes hacer es o tirar la población de 10 o las poblaciones más grandes, muestrear al azar solo 10 individuos y entonces haces la comparación con los individuos rarefaccionados, ¿sí? Entonces esto es muy común que te pidan en las revistas, en las mismas tesis, cuando los tamaños de muestras son muy distintos, les digo, sí, pues tu población X es la que tenía más variación, pero es en la que analizaste 100 individuos y en todas las otras 5. Haz la rarefacción para ver cómo se compara, ¿no? De hecho, puedes hacer la rarefacción y sobre la rarefacción calcular la heterocigosis, el número de alelos, el polimorfismo, y a veces se utiliza esta otra cantidad, el número efectivo de alelos, N subíndice E, pero acuérdense que es mejor ponerlo N minúscula, porque si es N mayúscula se confunde con el tamaño efectivo. Entonces luego también sufro artículos que no sabes si están hablando del tamaño efectivo o el número efectivo de alelos. El número efectivo de alelos es nada más 1 sobre 1 menos la heterocigosis y en realidad está relacionado con la heterocigosis. Es como el 1 sobre la heterocigosis, es nada más el recíproco de la heterocigosis básicamente. Y lo que es simpático es que en vez de darte la heterocigosis, que puede ser un poco arbitrario, lo que te habla es el número efectivo de alelos. Si todos los alelos están en la misma frecuencia alélica y encontraste 5, el número efectivo de alelos va a ser 5. Pero si hay un alelo muy común y todos los demás son rarísimos, el número efectivo podría ser menor, bueno, alrededor de 1, alrededor de 2, aunque haya muchos alelos. No puede haber 20 alelos, pero si uno es el más común, ¿sí? El número efectivo puede ser menor aún que 2. ¿Sí ven? Este tiene que ver, en fin, igual ni se los debo decir, pero algunos estimadores de la diversidad, el inverso del número de Simpson, tiene que ver con el número efectivo de especies que hay en una comunidad. Entonces son medidas generales de diversidad que se utilizan no solo para variación genética, sino también en la ecología. ¿Ok? Entonces, sí, la heterocigosis es el mejor índice, pero hay otros índices y estos son para microsatélites. Bueno, creo que de hecho esta es la figura que corresponde, ¿no?
Esta es una tablita que saqué del libro de texto de Charlesworth y Charlesworth. Y aquí vienen como distintas terminologías y datos que se utilizan. Si ven la primera columna, escala a la que se colectaron los datos. Genes, secuencias o single nucleotide sites, los SNPs. Los términos que se utilizan para las variantes. En general en el curso me voy a referir como alelos, aunque a veces las secuencias, como les había dicho, en particular de cloroplasto y mitocondria, son los dichosos haplotipos, ¿sí? Para los SNPs, pues a veces les dicen variantes. Yo me refiero a ellos también como alelos, pero bueno, hay gente que prefiere llamarlos de otras formas. Los ejemplos aquí, a los IMAN, microsatélites, secuencias de DNA o datos obtenidos cortando el DNA con enzimas de restricción. A veces llamábamos a estos métodos RFLPs, y aquí tenemos los famosos SNPs que ahora están tan de moda, Single Nucleotide Polymorphism, que es lo que se obtiene con distintas plataformas, que luego si quieren platicamos más, GBS, RAT-seq, RAT-tax, un montón de otras variantes, ¿no? Las medidas de variación genética para las isoenzimas clásicas es la heterocigosis esperada en Hardy-Weinberg, el número de alelos, el polimorfismo, otra vez la heterocigosis, y las secuencias. Se utilizan otras medidas que luego vamos a ver, que son las comparaciones variadas al nivel nucleótido, que serían la famosa pi, y una estimación de la pi que se llama la teta de Watterson, que vamos a ver, yo creo que la próxima clase, en algún momento, el jueves, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más ya habíamos platicado de las isoenzimas y lo que quería que vieran es este gel, ¿sí? ¿Sí lo están viendo? Este es un gel que obtuvo nuestro amigo Bob Selander, que fue el que donó el libro ese que les decía de Moran. Selander fue uno de los primeros genetistas que comenzaron a hacer sistemáticamente análisis de distintos organismos. Por ejemplo, este es para caracol de jardín. También tiene datos de los primeros. Fue la primera persona que aplicó las isoenzimas, que yo sepa, para trabajar bacterias, que son haploides, pero los sistemas de tinción los implementó y son los mismos básicamente que, por ejemplo, utilizó Jaime luego cuando hizo su tesis de licenciatura. Bueno, esta es la famosa gen, la leucinoaminopeptidasa, donde se detectan dos zonas de actividad grandes, el locus 1 y el locus 2. ¿Sí ven? La leucinoaminopeptidasa es un gen que tiene muy bonito, Jaime se acordará, para hacer la reacción de esta peptidasa se utilizaba veneno de víbora de cascabel, ¿no? Entonces el frasco decía peligro, veneno de víbora de cascabel. Pero pues se nos olvidaba con lo que estábamos trabajando y nuestro técnico en esos tiempos, Aldo, ¿te acuerdas? Un día metió la mano al juguito y tenía veneno de víbora de cascabel. Esto de repente estaba retorciéndose del dolor porque pues, en fin, no se murió ni dejó de respirar, pero parece que le dolió muchísimo. Entonces, la ciencia sí ha avanzado y es un poco menos peligrosa. Bueno, esa era la anécdota. Lo que quiero es que vean, por ejemplo, la sinoaminopeptidasa 1. ¿Sí ven? Aquí tenemos un heterócigo rápido, lento. Luego el siguiente se ve muy marcada esta banda, la de abajo, y es que es un homócigo lento, lento. Otro heterócigo, ¿qué es? Un homócigo rápido, rápido. Otro homócigo rápido, rápido. Un heterócigo, un homócigo, otro homócigo y otro heterócigo. ¿Sí ven? Entonces, a lo mejor algunos de ustedes ni lo ven tan bien. Bueno, pues que no lo vean tan bien es válido porque luego nos pasábamos horas viendo nuestro gel. Híjole, por ejemplo, aquí que hay en realidad una zona de actividad lento, otra zona de actividad rápida, pero también tenemos una intermedia, ¿sí la ven? Entonces aquí tenemos en realidad tres alelos, el alelo lento, el alelo rápido y un alelo intermedio, y tenemos así sea homócigos, heterócigos, homócigo, un heterócigo del otro tipo, un heterócigo lento mediano, lento rápido, etc. Entonces, de estos datos, ven que podríamos contar directamente el número de bandas y entonces sabríamos cuántas bandas hay lentas, cuántas bandas hay rápidas,
¿sí? Los heterócigos que a veces se amontonan, podríamos correrlo más para que se separaran, pero luego comienzan a degradarse las enzimas, etcétera. Entonces, aquí tendríamos dos genes distintos y podríamos calcular las frecuencias alélicas para un locus con 3 alelos abajo y un locus con 2 alelos arriba. Entonces, de estos datos podríamos calcular, pues ya ven, la heterocigosis. Estos dos genes son polimórficos, entonces nuestra P sería de 100% del 1, y la heterocigosis, pues tendríamos que calcular las frecuencias alélicas. Entonces serían los homócigos SS más la mitad de heterócigos y los homócigos FF más la mitad de los heterócigos. ¿Sí ven? Entonces, en principio, todo sería muy bonito. Aquí abajo tengo otro ejemplo donde hay un loci monomórfico, todos son iguales. Y aquí vean otra vez un heterócigo, un homócigo, heterócigos, homócigos. Entonces, cuando todo salía bien, pues éramos felices y todo era fácil de leer, aunque muchas veces los geles salían emborronados, ¿no? Pero bueno, con estos datos, lo que se encontró fueron estas correlaciones que se acuerdan, ya había comenzado a mencionar, que casi todos los bichos tienen mucha variación genética y que parece ser que los bichos que tienen tamaños poblacionales más chiquitos tienen más variación genética. ¿Ok? Entonces, estas son las medidas básicas de variación genética y hay otras medidas que tienen que ver con lo que les mencionaba cuando veíamos, por ejemplo, los osos. ¿Sí? Lo que queremos saber es qué tan distintas son las poblaciones entre sí en sus frecuencias alélicas. Entonces vean que aquí la pera 0.6, 0.33 y 0.21. Entonces esta es la siguiente parte de la genética de poblaciones. No solo ver si una población dada está en equilibrio de Hardy-Weinberg, sino, acuérdense la idea esta, que las especies están formadas por un montón de poblaciones y lo que queremos ver es no solo si están en equilibrio de Hardy-Weinberg cada una de las poblaciones, sino en global, si toda esta variación genética se distribuye de la igual forma. Entonces hay otra variante de la del índice de fijación, que es la FCT, que luego vamos a describir. Esta lo que hace es comparar la variación genética, olvidándonos que hay poblaciones, que sería la heterocigosis total, menos la heterocigosis promedio que hay en cada una de estas poblaciones. Si todas las poblaciones tienen las mismas frecuencias alélicas, es HT menos HS, esta cantidad se vuelve de 0 y la FCT sería igual a 0 si todas las poblaciones tienen las mismas frecuencias alélicas a 1. Entonces, esta es una de las medidas clásicas de diferenciación genética. Es una extensión al equilibrio de Hardy-Weinberg y luego vamos a regresar a esta medida que es muy atractiva y se ha utilizado de muchas formas, ¿no? Entonces, la próxima clase les voy a platicar de otra medida de diferenciación que se ha utilizado mucho y que el Hedrick, cuando menos en algunas de las ediciones, la pone en este mismo capítulo, que son las identidades y distancias de Ney, que nos han servido para muchísimos análisis comparando las frecuencias alélicas dentro y entre poblaciones, y vamos a ver otros ejemplos. Entonces, la próxima clase, tráiganse un cafecito y lo que voy a ver es juntando esto que vimos del capítulo 2 del Hedrick con toda la otra parte del capítulo 1 que me habían estado preguntando, ¿no? Todas las distintas medidas de variación genética, los distintos métodos de estimar la variación genética. ¿Se acuerdan de los genes recesivos deleterios, la variación crítica, que tenían que hacer unas cruzas complicadísimas, variación cuantitativa, esto, por ejemplo, el tamaño, el peso, muchas medidas ecológicas que nos sirven para describir la diferenciación, pero pueden tener varias bases genéticas complicadas, ¿sí? Entonces, aquí le voy a dejar, no vamos a dejar tarea, pero acuérdense de ir avanzando con la tarea que les habíamos dejado la vez pasada, ¿no? Y pues vayan leyendo el capítulo 2 del Hedrick. Ok, chicos, ¿alguna otra? ¿Algún comentario? Ya lo hice Sí, ahorita. Jaimito. Sí, bueno, Ándele, voy a tomar agua. primero, hola chicos,
Bueno, es que me di cuenta que estaba hablando con el micrófono cerrado hace rato. Entonces, Luis, sí vamos a usar programas de simulación. Sí, Luis, también nuestro artículo de los teocintles está atómico, sí está muy hardcore. Y también, bueno, perdón que mandé un mensaje a todo el chat cuando era un mensaje para una persona en particular. Por eso está tan críptico el mensaje, porque aparte ni siquiera está completo, ¿no? Pero es que estaba escribiendo y lo mandé. Y la última cosa también es que, bueno, ya me dijeron por acá que si estaba enojado cuando les dije la de hace ratito. No,